Muy bien, buenas noches a todos, una alegría estar juntos nuevamente, es una bendición tremenda poder estar en un nuevo Huellas. Les damos la bienvenida a cada uno de los que ya nos acompañan habitualmente y también quienes se van a conectar por primera vez. Sabemos que Dios en alguna manera, en alguna medida va a mover y va a traer a algunos a los cuales Dios quiere amar a través de lo que hoy día vamos a compartir. Quiero decirles que hoy día tenemos un Huella sumamente especial con un amigo, no voy a decir de cuántos años, porque no vamos a entrar en detalles, pero un amigo de mucho tiempo, muchos años, Jesús Orellana. Éramos de la misma región, sexta región, y bueno, hoy día Dios ha permitido que, bueno, y él ha aceptado también este desafío de poder compartir con nosotros la forma en que Dios ha ido procesando su vida y provocando esa transformación que solo en Cristo se puede obtener. Así que quiero que mi esposa nos salude y luego que nos salude Jesús también, Jesús Orellana, y vamos a iniciar este Huellas de una forma distinta también, como adecuada a lo que a las capacidades y talentos que Dios ha dado a Jesús, y nos vamos a deleitar. La verdad es que nos vamos a deleitar en la forma en que Dios ha capacitado a Jesús para ejecutar este instrumento que es la guitarra. Sí. Bienvenidos todos y todas. Bienvenido también Jesús. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y como decía José, es un amigo de muchos años. No voy a entrar en más detalles. Pero un amigo muy preciado, un amigo con el que en muchos encuentros regionales, en muchos congresos nos encontrábamos por ahí. Cuando éramos jóvenes. Hace muy poquito tiempo. Y damos gracias al Señor por volver a reencontrarnos y porque Jesús también haya aceptado esta invitación de poder hablar acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Jesús. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias por también tener la oportunidad de poder bendecir a otros con tu vivencia y con lo que Dios ha hecho en ti. Sabemos que cada testimonio tiene, digamos, destinatarios especiales. Y sé que este testimonio no va a ser una excepción. Así que esperamos en el Señor que muchos y muchas personas sean bendecidas. Así que bienvenido Jesús y bienvenido a todos aquellos que nos escuchan y a aquellos que lo harán quizás en algún otro momento. Así que bienvenido Jesús. Muchas gracias. Encantado de tenerte acá. Sí, un gusto. Pero se nos pegó. Sí, parece que se nos pegó un poquito. Sí, a ver. Vamos a esperar entonces que se normalice la señal, la imagen, sí. Esas son cosas que ocurren. En vivo. A pesar de que en este momento esto va a salir grabado, pero
pero damos gracias al Señor también porque tenemos la posibilidad de conectarnos con Jesús. Así que, bueno, se nos fue en un momento Jesús, pero creo que va a volver. ¿Ya? Esperamos. Esperamos. Padre Jesús. Jesús, no te vayas. Jesús. Que vuelva Jesús. Hay un himno que dice Jesús. Yo ni me acuerdo de la. Claro. Bueno, la verdad es que, como decíamos, con Jesús hace muchos años que nos conocemos, como decía Carolita, compartimos mucho en eventos juveniles, en congresos, en campañas evangelísticas también. Bueno, después vamos a ver todo como él mismo va a comentar, que en muchas ocasiones pudimos estar tiempos compartiendo el mensaje de Jesucristo. Ahora sí, Jesús, volvió Jesús. Ya, vamos a aprovechar este tiempo porque de repente no sabemos cuándo se nos va la señal, así que éntrale Jesús. Bienvenido. Salúdanos Jesús y queremos invitarte que nos ayudes a introducir este tiempo con lo que Dios te ha capacitado, con una canción cristiana en guitarra. Bien, gusto de saludarles, muchas gracias por la invitación, José, Carolina, a todos los hermanos, a todos los amigos que nos escuchan, nos ven. Un gran abrazo para todos, que el amor del Señor Jesús esté en todos ustedes. Vamos a cantar con el espíritu, escuchando esta música, ¿ya? Amén. Amén. Cuán grande es nuestro Señor. Sí. Así es. Es un clásico que trasciende los tiempos, trasciende las iglesias. Yo creo que no hay iglesia donde no se cante, donde no se toque en las diversas formas, en su acomodo. ¿Cuánta adoración se ha realizado a través de esta canción? Sí. Amén. Genial. Gracias por bendecirnos con tu talento. Bien. Jesús, conversamos anoche un poquito y para organizarnos para esta ocasión. Y Jesús es uno de los tantos que hemos sido nacidos y criados en el contexto de la fe, ¿no es cierto? El contexto de iglesia.
y tú viviste toda esa experiencia en tu niñez, junto a tus padres, tuviste la bendición de que tus padres conocieron a Cristo antes de casarse, por lo tanto, tú, como dicen popularmente o es tan común en las iglesias, naciste en cuna cristiana, podríamos decir, ¿no? Pentecostal. Pentecostal, claro, claro. ¿Cómo viviste ese tiempo, Jesús? ¿Qué Antes de recuerdos decir tienes? papá, antes de decir ¿Ah? papá o mamá, decía arriba Saya. O sea, hablaste en lengua antes de... Claro, por supuesto. Claro. Sí, bueno, una muy linda experiencia en un pueblo aledaño a Rengo, Cartagena, donde había un culto de la iglesia de Rengo, donde aún pastorea el pastor José Domingo Faría, hace más de 60 años. Ahí nací, nací en el hospital, pero mis primeros años fueron en esa localidad de Cartagena, donde había un culto en la casa de mis abuelos. Y bueno, nuestros primeros juegos infantiles al año, los 2 años, estaban en torno al culto o al local de reuniones, emulando, imitando lo que eran las alabanzas, las danzas, todo eso como travesura. Así que imagínate cómo lo habrán gozado los abuelos, los papás, Claro. de ver a los niños ahí. ¿Y qué lugar ocupabas tú? ¿Predicador, pastor? No, corista, pues es desde chico ya, ahí. Ya. Sí, estaba en el coro yo. Y bueno, me tomaba el Señor en danza ahí. Me refería a eso, a los juegos. Claro, sí. Entonces, bueno, muy bonito con los primos, éramos hartos primos, ahí por parte de mi mamá. Entonces, los fines de semana ahí se armaba algo muy bonito. Y así fue creciendo y fue naciendo el interés por la música. Igual que todo niño, partió por la percusión primero. El primer instrumento serio ya oficialmente en el coro, el bombo. Entonces, claro. Empezaste a marcar el ritmo. Claro, entonces ya después mi papá tocaba guitarra en el coro. Mi papá actualmente es pastor en retiro, pero es pastor, estuvo 15 años en San Vicente de Tahuatahua, se retiró hace un año atrás. Y bueno, él en ese tiempo era corista, tenía su guitarra, tocaba acordeón también. Entonces había instrumentos en la casa, había acordeón y guitarra, entonces era fácil intrusiar, ¿eh? La inquietud, la curiosidad de niño me llevó a meter los dedos ahí en los instrumentos sin profesor, sin nada. Y bueno, empezó a notarse, mis papás empezaron a notar que había un talento, una habilidad, porque empezaron a salir melodías de manera espontánea, digamos. Okay. Así que ya, bueno, iba a decir que nuevamente se nos había pegado la imagen, sí. La señal como que un poquito inestable. Está inestable, sí. No sé si somos nosotros o es Jesús que su señal está inestable, sí. Se nos acaba de ir Jesús. Esperamos que vuelva luego para poder seguir conociendo toda esta historia que Dios ha marcado, que Dios ha escrito. Y seguir con este tiempo de alegría porque que Dios yo creo que la vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar bien, sí. Nos vamos a sí. No sé si es la señal de tu celular. Bueno, siguiendo con... a los 10 años ya me empecé a definir más por la guitarra.
Sí, se puede. Sí, sí, está bajo el internet acá. Sí, Ya. sí. Sí, está bajo el internet. Sí, pero ahí me sirve para orar mientras que se conecta. Exacto, sí. Entonces, ya como a los 10 años ya me empecé a definir más por la guitarra. Ya. Mi papá fue mi primer profesor y, y ahí ya empecé a participar con él y con otro hermano más de la iglesia, formando el trío Lecer en esos años. Estamos hablando años 85, 83, 84, por ahí. Y en Rengo se hacía un programa radial que se hizo por muchos años y se llamaba La Voz Pentecostal. En AM en esos años. AM, Radio Rengo. Y bueno, eso nos obligaba a ensayar todos los sábados, a prepararnos porque el programa se hacía el domingo en la mañana. Entonces, ese trabajo fue puliendo, digamos, nuestro trabajo musical. Y ahí eso dio origen después al dúo Lecer, trío Lecer, y después se agregó mi hermana, y ahí ya quedamos finalmente con mi papá y mi hermana, el trío Lecer, y ya para el año 86 grabamos nuestro primer cassette como grupo, todo con hermanos de la iglesia, por supuesto. En el bajo estaba mi primo, David Soto, en la batería un hermano del local de Mayoba, Patricio Campo, que descansa en los brazos del Señor, y en el acordeón el hijo del pastor José Faría, el hermano Ezequiel Farías. Así que eso fue el año 86, diciembre del 86, el primer cassette en esos años. Claro. Cassette. Cassette. Y yo diría también de pioneros en cuanto a las grabaciones de canciones cristianas. Bueno, de los que yo recuerdo, el año 78 me parece que se hizo una grabación a nivel nacional, la corporación grabó un disco, Claro, sí. donde también surgieron ahí algunos grupos, el trío Caleb, eran de Lota, me parece. De Lota. Sí. Claro, unos hermanos de Rancagua, Jaime Mesa, personas que influyeron mucho en el desarrollo musical de la iglesia. Sí, por supuesto, ahí en Curicó estaba Manuel Chávez, que tocaba el órgano, que también ya falleció. Sí. La Rosy cantaba muy bien. Bueno, había mucho desarrollo musical. Obviamente porque el obispo Chávez era músico, había estudiado música. Él estudió música en el Conservatorio de la Chile, estudió guitarra y estudió canto. Y estudió en la Universidad de Chile, en el conservatorio, en la misma escuela donde estudié yo. ¿Qué les parece? ¡Wow! Así que por ahí viene la unción. Claro. Y no es cualquier unción, ¿eh? No, vale. Así que mucho cuidado. Claro. Jesús, bueno, pero ya más o menos a los 15 años, no solo el aspecto musical fue lo que formaba parte de tu vida de iglesia, sino que empezaste ya a tomar decisiones dentro de lo que es la cultura de la iglesia, como por ejemplo tú te bautizaste o fuiste recibido como miembro en plena comunión. Sí. No sé si eso con plena conciencia de lo que eso significaba o realmente porque era una norma o un ritual de la iglesia claro. en ese entonces, o tuvo un significado importante para ti. Mire, la verdad es que bueno, yo fui bautizado cuando bebé, como es la costumbre de la iglesia donde pertenecía, y después fui presentado como miembro en plena comunión, y la verdad es que antes de eso no hubo una charla, no hubo una preparación, no, sino que simplemente en el culto tal me llamaron adelante y me preguntaron si quería
y uno, delante de toda la gente, tenía que decir que sí. Entonces, pero yo con una conciencia de que estaba haciendo las cosas bien hechas porque era lo que mis papás me habían enseñado tampoco era un niño, yo ya tenía 15 años y a mí me gustaba lo que hacía en la iglesia, me gustaban los hermanos, me gustaban los cultos, me gustaba cantar, eh, pero era algo más bien con la iglesia. Cristo no estaba muy claro en mi vida, la Claro. persona de Cristo como Señor. Era una cosa que tenía que ver con la actividad, con lo social dentro de la iglesia. Claro. ¿Por Claro. qué? Porque mi familia era toda de la iglesia, mis amigos estaban en la iglesia, así que estaba bien lo que estaba haciendo, pero tenía que ver con la parte, digamos, religiosa, no con Cristo. Eso lo vine a entender después, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, de ahí ya empezamos, después de los 15 años, a los 17, 18 años, ya empezamos a salir de la iglesia, ya más con un trabajo más evangelístico con mi papá y con mi hermana, con el grupo Lecer, a seguir grabando, y empezamos a ayudar a otra iglesia en el evangelismo a través de la música. Yo Y fui también uno de los, yo yo fui uno de los beneficiados con esa ayuda que ustedes hacían claro, con el apoyo. con el apoyo musical en los eventos Sí, evangelísticos en Chimbarongo por muchos años. Fueron quienes nos bendijeron mucho en ese sentido. Sí. ¿Sofía? claro. Vamos a poner un cargador, un poquitito, porque si no se nos va a descargar el computador. Ahí sí. Ya, continuamos. Claro. Entonces, además que yo ya había entrado al liceo y en el liceo ya también hice amistad con compañeros que pertenecían a otras denominaciones. Y ahí ya se me empezó un poco a abrir un poco la visión de lo que es la iglesia, un poco a echar abajo ciertos distanciamientos que habían con otras denominaciones, con otras formas de cantar, otras formas de hablar, qué sé yo, y que en realidad tenían que ver con la forma, no con el fondo. Claro, claro. Y me hice conocido, por supuesto, en el medio cristiano, en la región, en la ciudad, pero yo feliz porque yo siempre disfruté de la amistad, del cariño de los hermanos, de mis amigos, de la iglesia, y hasta el día de hoy, como la amistad que tengo con ustedes, tengo muchos hermanos, amigos en muchas partes. Tenías un bagaje bastante amplio en el ámbito de musical y eso te hacía también, como tú lo dices, tener amigos por muchos lados, ser reconocido también por la capacidad, el talento, la habilidad que Dios te dio para la parte musical. Y como yo te decía, en nuestra iglesia, donde yo estaba en esa época, en Chimbarongo, año tras año hacíamos campaña evangelística al aire libre y ustedes eran fijos, números fijos en esas campañas y siempre con una tremenda disposición, con mucho amor por las personas y muchas personas aceptaban a Cristo. Bueno, de hecho la iglesia de Chimbarongo tuvo una explosión a través de personas que llegaron a Jesucristo a través de esas campañas y ustedes fueron parte de esa siembra. Sin embargo, con Dios, ¿cómo era tu relación en todo ese tiempo en que tú como sistema, como cultura de iglesia, como actividades de iglesia, bueno, las conocías todas, las sabías al revés y al derecho, pero la relación con Dios, ¿en qué plano estaban realmente? ¿O tu concepción de Dios?
Claro. Bueno, ¿qué pasó? Que Dios colocó en esos años una inquietud donde fuimos, bueno, más tú que yo, fuimos protagonistas de un movimiento juvenil que se empezó a desarrollar a nivel regional y nacional Sí. a partir del año 86, 85, por ahí, de manera más importante. Se venía haciendo un trabajo, pero ahí como que se produjo también un avivamiento, yo diría, Sí, a sí. nivel juvenil. Se produjo una organización y empezaron a hacerse más masivos los encuentros nacionales. Se empezaron a hacer fuera de Curicó y con mucho éxito en cuanto a la participación, en cuanto al entusiasmo de los jóvenes. Y bueno, Sí. compartiendo con otros jóvenes, empezaron a surgir también la inquietud por conocer la palabra de Dios, por supuesto, y también ya estábamos en edad, llegando a los 18, 19, 20 años, de empezar a asumir ciertas responsabilidades de liderazgo. ¿Ah? Entonces, me acuerdo de que en el año 91, en el Congreso de Jóvenes de Quilpué, un pastor hizo un llamado a ver quiénes estaban disponibles para asumir liderazgo, ya sea en el ministerio pastoral o en otras áreas. Claro. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Wow, nuevamente. Por ahí vuelve, ahí vuelve. Por ahí viene, Sí, por ahí ahí viene. sí. Sí. Bueno, entonces decía que en Quilpué se hizo un llamado, ¿cierto? El Señor usó Sí. a un pastor para ver quiénes realmente sentían un compromiso de poder, de más allá de las actividades locales que teníamos cada uno en nuestra iglesia, Claro. recibir, Claro. ¿acaso había una disposición a un llamado con mayor compromiso de parte del Señor? Claro. Y bueno, yo ahí te vi a ti, a Guido Jara, a Fabián Benítez y otros jóvenes más, Israel Aravena, que expresaron así delante de todo el deseo de decirle sí al Señor. Yo no me acuerdo si hice lo mismo, la verdad no tengo claro eso, pero me quedó la inquietud de también de crecer, o sea, no quedarme solamente en tocar un instrumento, sino que ir más allá, profundizar más mi fe, profundizar Claro. más mi conocimiento de Cristo, y realmente quedó la inquietud. Bueno, yo estaré dispuesto, estaré preparado, si el Señor me llama, estoy preparado, tengo la disposición o no la tengo, y bueno, y para eso había que prepararse. Entonces me empecé a estudiar un poco la palabra, a hacer preguntas, a observar más, a discernir lo que estábamos haciendo, y me encontré con situaciones como por ejemplo, que empecé con mis compañeros del liceo aún a conversar de que antiguamente en nuestras iglesias, nuestras denominaciones no se llevaban bien, había distanciamiento, había un cierto Como grado rivalidades. de rivalidad, claro, entre las denominaciones, especialmente con nuestra iglesia madre, la iglesia metodista pentecostal. Entonces, habiendo salido de ahí, Claro. no había, o sea, no había comunión, Claro. no nos Sí. visitábamos, no había como tiene que ser, ¿me entiendes? Como tiene que ser. No había cuerpo de Cristo en el fondo. Sí. No había cuerpo, o sea, era como, mira, era como el fútbol. Ellos eran del Colo y nosotros de la Chile. O al Distintos revés. equipos. Claro. Distintos Claro, equipos. y éramos rivales, practicábamos el Claro. mismo deporte, las mismas reglas, los mismos principios, anhelábamos lo mismo, ganar, pero éramos rivales. Y aunque a mí me digan que eso no es verdad, era así, eso es una realidad. Sí. Entonces, eso a mí se me produjo una contradicción entre lo que decíamos, lo que predicábamos, lo que cantábamos y lo que vivíamos. Entonces, también empezaron se empezaron a producir algunos cuestionamientos a situaciones que ocurrían en la vida de los hermanos, en las cosas que pasaban en la iglesia, y me empezó a llamar la atención de que cuando había matrimonio en la iglesia, por ejemplo, había comentarios de pasillo de que la novia estaba embarazada, por decirte así, y resulta que eran jóvenes
nacido en la iglesia, Claro. y la novia llevaba un cintillito rosado alrededor del vestido blanco, una cosita así, disimuladita. Claro. Y bueno, finalmente era porque había un embarazo. O si no, iba el cintillo, el vestido no era tan blanco, era como beige, así, Como con un poquito color crema. disimulado. Claro, color crema. Y bueno, y ahí me di cuenta de que había esas cosas que empezamos a hablar en los congresos de jóvenes, problemáticas de la juventud, del embarazo no Claro. deseado. Se estaba produciendo en esas cosas en la iglesia también, pasaban esas cosas en la iglesia. Con jóvenes, Violencia intrafamiliar. claro, además que también empecé yo a darme cuenta que había problemas también graves que tienen que ver con violencia intrafamiliar, niños maltratados, niños maltratados incluso por motivo de los cultos, o sea, niños que de repente no tenían deseo de ir a un culto y los papás los castigaban para llevarlos, los obligaban, eran llevados obligados de manera obligada a los cultos, a la actividad de la iglesia, y los niños en realidad iban y estaban 2-3 horas ahí inquietos porque no entendían lo que se hablaba y se les obligaba a tener un comportamiento rígido. Entonces pasaban cosas, pero nadie decía nada. Nadie decía nada. Lo importante era juntar gente, cantar, que hubieran carisma, que hubiera manifestaciones, qué sé yo, pero esos temas nadie los conversaba. Nadie los conversaba. Sí. Y entonces, pero en mí empezaron a hacer temas Ruido, para claro. dentro de mis reflexiones personales, Claro. en mis conversaciones con mi papá, en el trabajo, conversábamos estos temas, pero no se decían estos temas, no se hablaban desde el púlpito, digamos. ¿Ah? Estas cosas no se hablaban del púlpito, se hablaban de milagros, se hablaba de sanidades, pero no se hablaban de estos temas. A los jóvenes no se les preparaba para el noviazgo, para el matrimonio. Era muy escaso esa preparación, digamos. Y bueno, así fui escuchando también palabras, hubieron mensajes que me marcaron. Una vez escuché un mensaje que decía que hay que nacer de nuevo. Y yo, mientras que lo escuchaba ahí en la banca del coro, decía, bueno, ese mensaje no es para mí porque es para la gente del mundo, porque así además lo enseñaban. Claro, Para la gente que viene llegando, que no es cristiana, que tienen que nacer de nuevo y hacerse cristiano y empezar a venir a la iglesia. Claro. Pero había algo raro ahí, porque el que estaba siendo enseñado por Jesucristo de respecto al nacer de nuevo no era un gentil, no era una persona que no conociera la Biblia, era un maestro de la ley, era Nicodemo. Entonces no era un ignorante, no era alguien que no conociera la palabra de Dios. Correcto. Y a él Jesús le decía era un que nacer de experto. nuevo. Claro, era un maestro. Entonces ahí no me cuadraba. Ahí no cuadraba. No. Ahí, ¿qué pasa ahí? Y no había respuesta, pues no había respuesta. Habían también temas que eran como tabú. Una vez yo fui a un estudio bíblico y habían puros mayores y se empezó a hablar de la circuncisión, que Pablo en una parte dice que tenemos que ser circuncidados en el corazón y no solamente en la carne. Y yo levanté el dedo y dije, oiga, ¿me pueden explicar qué es lo que es la circuncisión? No preguntes esas cosas. Esa cosa no se pregunta, Jesús, por Pero favor. ¿cómo no vas a saber? Me dijeron. ¿Cómo no vas a saber eso, hermano? Me dijeron. No sé, pues, que es una marca, me dijeron que se le hace al hombre. ¿Pero dónde? Pues le dijeron en la mano, en el pie, en la cabeza. Pobre hermano, estaba muy complicado con la pregunta. Me pusiste ahí nervioso. Bueno, un hermano finalmente me contestó, pero no puedo reproducir la respuesta que me dio. Pero me quedó clarito. Ya. Y fue motivo de mucha risa ahí en ese estudio. Y no se te olvidó más. Pero costaba decir esas cosas.
costaba hablar esas cosas abiertamente, aunque hubieran puros hombres, había temas tabú. Sí. Y también un día escuché experiencias, cosas, bueno, muchas, yo me pongo a contarlas todas, sería mucho. Pero una vez escuché que una persona casada me dijo que la sexualidad dentro del matrimonio era pecado. Y por eso muchas veces se instruyó, años atrás, se instruyó a personas que iban a predicar a que se abstuvieran de tener unión sexual con su esposa o con su esposo una semana antes de predicar en la iglesia. Wow. Pasaba con las hermanas Dorca y pasaban con los predicadores. Claro. Porque se consideraba que debía prepararse en oración, en ayuno y abstenerse de tener relaciones sexuales con su cónyuge. Wow. Y yo, ¿por qué? Decía yo, Claro. porque es pecado, me decían, porque son los deseos de la carne, ¿sí? Explicaciones me daban. Entonces, yo la verdad es que me quedaba muy perplejo por decir algo de ese tipo de cosas. Además, también una vez una hermana me dijo que vivía en un sector X, decía, oiga, ¿sabe que? Bueno, ella pertenecía a una congregación con su pastor, y cerca de esa localidad, ahí en el campo, fue otro pastor a visitar una familia, y era de la misma denominación, y ella lo tomó a mal. Dijo, ¿cómo ese pastor viene a hacer reuniones acá si acá estamos nosotros? Está nuestra iglesia. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué tiene? No, porque es que él es de ahí de la carretera para allá, y de la carretera para acá estamos nosotros. Muy sectorial la vida. Entonces le dije, pero pertenece a otra parcela. Claro, es que está haciendo el mismo trabajo. La viña del Señor es una sola, el rebaño es uno solo, claro. El pastor es uno solo, es Cristo. Y no, habían conceptos ahí que yo me empecé a dar cuenta que estaban malos, no estaban buenos, no estaban bien. O sea, aquí lo importante qué bueno que Dios puso en ti esa necesidad de indagar, de conocer más y de ir más a la palabra, porque y no caer en todo ese tipo de errores y de enseñanzas que estaban muy distantes de lo que Dios dice en su palabra. Sí. Y se nos pegó de nuevo. Sí. Se nos pegó pero es muy importante lo que Jesús decía, porque es tan relevante eso que nos aconseja la misma Biblia, de no aceptar todo lo que se nos diga. Examinar todo examinarlo todo, y retener lo bueno, desechar lo malo. Y para quien no tiene conocimiento de la Biblia, como se dice vulgarmente, cualquiera le puede meter el dedo en la boca y engañarlo y decirle, ¿sabes que esta cosa es así, es cuadrada, aunque yo estoy viendo que es una circunferencia, no creo que es cuadrada? Y pueden hacerlo hasta como un lavado mental o una cosa así, pero aquí lo que nos rige es la palabra del Señor. Sí, amén. En alguna parte se dice que muchas veces doctrinas de hombres se transforman como casi doctrinas divinas. Exactamente. Y eso es lo que ha pasado en muchas ocupan el lugar. Entonces, qué bueno eso que hayas tocado ese tema, ese punto, y qué bueno que el Señor te fue guiando, porque para venir de una cultura, como decimos, pentecostal, muy, muy rígida, y que hubieran ciertas cosas que me causaban ruido, porque tenía dos opciones: o aceptabas tal y como te las pintaban, o tomabas la otra opción que tomaste, que es ir a la palabra. O sea, ¿pero por qué? Preguntar por qué. Claro. Y además, considerando que estabas dentro de un contexto donde no podías acudir a muchas personas a las cuales preguntarles, pedirles orientación, o que
que te mentorearan en ese sentido. Sí. Lo veo como una decisión muy, muy sabia y muy guiada por el Señor, es que te apuntaras derecho a la palabra de Dios y no aceptar, y reconocer, sí, que muchos de esos creyentes lo hacían sinceramente, o sea, seguían esa enseñanza sinceramente, ¿no? Ellos no veían engaño en eso. Exactamente. Porque fueron enseñados así, lamentablemente. Correcto. Pero damos gracias a Dios. Por ejemplo, sí, termino la idea. Da gracias a Dios que Dios tomó personas como tú y a muchos otros para que fueran indagando en la palabra, examinarlo, como dice, examinar todo, como dice la palabra de Dios, y poder ir a las enseñanzas más genuinas de la palabra de Dios. Y derribar temas tabú. Claro. Ponerlos sobre el tapete, que son temas tan importantes, sobre todo como tú decías, Jesús, para las generaciones jóvenes que tienen tantas dudas, que tienen tantas tormentas mentales, confusiones. Así que súper bien. Sí. Tú ibas a decir algo, Jesús. Dos ejemplos que quiero decir. Yo sé que ustedes escucharon muchas veces una frase que se decía mucho en los púlpitos, que decía, la letra mata. Correcto. Ya, entonces eso lo explicaban como diciendo que no había que estudiar mucho la Biblia. Claro, exacto. Que no era bueno, sino más bien dejarse guiar por el Espíritu. Entonces, eso daba lugar a muchas cosas vagas, sin fundamento bíblico. Por ejemplo, decir que vamos a orar para que el Señor sane a este enfermo, así, derechamente. Y sin tener la certeza si realmente Dios quería hacer eso o no, sin tener la humildad ante el Señor de decir, bueno, Señor, esta situación, tú eres soberano, tú eres el dueño de la vida de esta persona y nosotros vamos a orar, pero al final es tu voluntad la que va a predominar por sobre nuestro deseo, por muy bueno que sea. ¿Entiendes? Y eso nos llevó a hacer muchas oraciones equivocadamente, a intercesiones de manera equivocada, pidiendo cosas que finalmente no estaban en la voluntad de Dios. Muchas veces oramos por enfermos, proclamando sanidad, decretando sanidad, y al final esas personas, hermanos, murieron, se fueron con el Señor. Entonces quedaba como que Dios no respondía, como que en realidad o la fe flaqueaba, y era falta de profundidad, era falta de conocimiento. No sabíamos orar, en realidad, no sabíamos orar. Y bueno, como te decía, empezó esta inquietud por ver situaciones que en realidad me hacían cuestionar el sistema religioso, el sistema religioso en el cual yo participaba, sin cuestionar, por supuesto, tal como decías tú, sin cuestionar el amor de los hermanos hacia Dios. Claro. No se está cuestionando eso, sino que el apego a tradiciones, a veces sin fundamento bíblico, y que en realidad y el no hablar cosas que realmente eran muy necesarias y todavía siguen siendo necesarias. Permanecen en el tiempo las carencias. El sectarismo dentro del medio evangélico en Chile es horrible, terrible, hasta el día de hoy. Entonces, son temas que tenemos que hablarlos, los que por misericordia hemos alcanzado cierta claridad respecto a estos temas. Y tenemos que levantar la voz, no podemos quedarnos callados, de decir que la Iglesia de Cristo es una sola, la Iglesia de Cristo no está dividida, y los líderes tienen que ponerse las pilas en ese aspecto. Tiene que haber humildad de parte del Señor,
ser capaces de abrazarnos, de juntarnos, a orar juntos, de crecer. Que somos uno en Cristo. Sí. Exacto, sí, exactamente. Sí. Que somos una familia. Entonces, exactamente. Bueno, el apóstol Pablo en sus cartas habla de eso, de los que querían hacer división entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Querían hacer dos iglesias, unos son de Apolo, otros son de Pablo. Decían, no, pues si aquí somos todos de Cristo. La iglesia de los Corintios, sí. Ese es un tema antiguo y todavía la iglesia está al debe. Bueno, y hay varios temas más, pues. Entonces, pero finalmente, siguiendo con el tema, yo, bueno, después me puse a estudiar música y eso también provocó en mí un tema en cuanto al desarrollo profesional. Estuve 5 años estudiando guitarra clásica ahí en la Chile, como decía, y eso también me hizo crecer en la parte musical, profesional, y también con proyecciones a ser un músico. Ya estuve hasta los 22 años ahí estudiando, pero después de eso se produjo un desafío, porque trabajar como músico siendo una persona criada en el medio evangélico es complicado, porque se veía como algo mundano, como que la persona se iba a ir al mundo, se iba a descarriar, iba a dejar la fe, iba a dejar su relación con Dios, y habían experiencias anteriores así, que había ocurrido esas cosas. Entonces también había un temor por parte de mi familia, de mi papá, de que todo lo que habíamos hecho en cuanto al trabajo en la iglesia, yo lo dejara de lado. Entonces, yo me planteé un desafío personal. Bueno, estando en Santiago, vi a muchos jóvenes estudiantes, compañeros, que se drogaban, que los fines de semana me invitaban a fiesta y todo eso. Yo me venía, porque había una vigilia, había un evento, había una campaña. Como anécdota, yo tuve 2 pololas en el liceo que no eran cristianas. Entonces, el motivo de las peleas o de la ruptura era que los fines de semana me invitaban a la disco. Y yo le decía, no puedo porque tengo que ir a una campaña sin Barongo donde mi amigo José Moreno. Entonces, claro, entonces a los 15 días ya chao. No, porque era muy fome Jesús Orellana. No. Ahí yo vi que el tema del yugo desigual ahí se hizo presente en ese aspecto, digamos. Claro. De que los vacilones míos eran en la iglesia, en Cristo, y los vacilones de las chicas eran otros. Entonces, bueno, el tema es que yo empecé a trabajar finalmente como músico y eso trajo una grave crisis, un quiebre en mi relación con mi querida iglesia, mis raíces, con mis hermanos, mis líderes. Aunque pasaste a ser muy cuestionado. Sí, pero fíjate, curiosamente, quien era mi pastor en ese tiempo, José Faría, él entendía perfectamente la situación. ¿Por qué? Porque él me conocía a mí desde niño, desde guagua, y sabía qué clase de persona era yo. Claro. Y tuvimos una conversación y él me dijo que me cuidara y me dijo que no me dejara al Señor y me dijo, y cuando pueda invite a uno de sus compañeros, me dijo que venga a la iglesia. O sea, a los colegas músicos. Claro, sí. Esos fueron los consejos que él me dio. Él no me dijo, no haga eso, usted se va a ir al mundo, si usted hace eso lo vamos a bajar del coro. No, él no hizo eso. O sea, yo tenía la venia de mi pastor. No voy a decir que él estaba feliz, dichoso de lo que estaba haciendo, pero yo diría que estaba tranquilo. Además que en la medida que yo empecé a trabajar, yo no me empecé a ausentar de los cultos, sino que seguí siendo exactamente la misma persona en cuanto a mi actividad en la iglesia. Claro. Y tampoco me alejé de mi casa, sino que se dieron cuenta que era un trabajo. El problema pasó
con los pastores y gente de la iglesia que no me conocían, que veían desde lejos esta situación y la prejuzgaron de manera equivocada, como que yo me iba a ir, iba a abandonar la fe, etcétera. Me iba a descarriar, claro, ese es el término que se usaba. Eso. Y como yo le dije a mi papá, yo voy a demostrar que se puede ejercer una profesión de músico y ser cristiano. Se puede, porque es un trabajo más. ¿Por qué? Porque yo estudié. Yo estudié una carrera profesional. Entonces, hay personas, le dije yo, de la Fuerza Armada, hermanos, incluso que después llegaron a ser pastores. Por ejemplo, en ese tiempo estaba en Rengo el hermano Luis López, que después fue pastor en San Bernardo, falleció hace poco, que después llegó a ser pastor y él era carabinero en ese tiempo. Sí. Y no había ningún problema, ningún cuestionamiento que él anduviera con un arma y que anduviera atrapando delincuentes y le diera su merecido. Pero para el tema de la música era bueno, yo entiendo que es sensible el tema. La vara no era la misma. No era la misma. Es sensible el tema, yo tampoco digo que es cualquier... No, porque hay cosas más profundas que otro día las vamos a conversar, que tienen que ver con la función que uno ejerce en el cuerpo de Cristo en cuanto a la adoración. Y la adoración y la relación con el Señor también, sí. Claro, pero de todas maneras, yo no recibí orientación espiritual respecto al tema de parte de nadie. O sea, yo ahí estaba abriéndome camino solo. Claro. Y solamente con la convicción de que estaba haciendo mi trabajo y que yo no iba a abandonar al Señor, no iba a dejar mi iglesia, pero sin la orientación y sin el apoyo de mi papá, por supuesto. Él no estuvo de acuerdo con esto, en un principio. Oye, Jesús, mira, bueno, fue un periodo súper turbulento en ese sentido, pero no una turbulencia que surgiera desde ti, sino que el contexto, el entorno de iglesia fue muy adverso, ¿no es cierto? Sí, correcto. Fue muy adverso y no tuviste tampoco, como tú le dices, personas que, bueno, gracias a Dios, honramos la vida del pastor José Farías, que, bueno, yo tuve la bendición de conocerlo, de que fuera pastor asesor nuestro también en los tiempos que yo trabajé con la juventud. Siempre fue un apoyador de los jóvenes, a pesar de que era uno de los pastores más longevos, podríamos decir, y hoy día, ¿cuántos años? Creo que tiene como 92 años y todavía sigue pastoreando la iglesia de Rengo. Así que honramos la vida de pastor José Farías y honramos la visión que Dios le dio, porque él vio tu corazón, no vio lo externo. Sí. Y sin embargo, dentro de toda esa adversidad, toda esa lucha que te tocó enfrentar, Dios te dio convicciones. Y por otro lado, la palabra que Dios te entregó de nacer de nuevo siguió dando vuelta en ti. Claro que sí. Sí, habían cosas, inquietudes, que eran tomadas, inquietudes, pero que eran tomadas como rebelión hasta cierto punto. Porque me acuerdo que una de las primeras veces que me dieron la oportunidad de poder compartir un sermón en la iglesia de Rengo, un día domingo, que eso es sagrado. Era lo máximo. Me acuerdo que una de las reflexiones que yo hice era de la santidad y que muchas veces yo había escuchado ahí que se hablaba de que a ese lugar donde uno estaba, en el púlpito, no podía uno llegar así nomás, porque el púlpito se le decía el púlpito santo, ¿cierto? El púlpito santo. Entonces yo le dije, yo le voy a mostrar, hermano, así con estas palabras, me acuerdo muy bien, yo le voy a mostrar lo que hay en el púlpito santo. Entonces abrí unas puertas que habían y saqué una virutilla,
un trapero, unas velas para cuando se cortaba la luz, una cera abierta. Entonces, era un mueble en realidad donde se Claro. guardaban los artículos de aseo. Y por supuesto ahí no hubieron amenes, ni aleluya, ni gloria a Dios, sino que hubo un silencio sepulcral. Y yo les dije, la santidad no está en las murallas, no está en este lugar ni en los muebles. Wow. La santidad debemos buscarla en nuestros corazones, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar y de actuar, de relacionarnos los unos con los otros. Y tampoco hubieron gloria a Dios, ni aménes, nada, sino que silencio. Y no te invitaron más a predicar. Y exactamente, fue, como se dice, la primera y la última. Me acuerdo que lo voy a decir porque en realidad, lo voy a decir porque no es mentira, es la verdad lo que voy a decir, y lo otro porque quiero que quede un registro y del gran respeto y cariño que le tengo al pastor José Faría. Cuando me bajé de ese sermón, él me saludó al final del culto y me dijo, habló el Señor Jesús y habló Jesús Orellana también, me dijo. Así es. Y él me lo dijo así tal cual, con la misma sonrisa que yo tengo. Me lo dijo riéndose. El pastor Faría en realidad es una persona muy, muy querida. No es un hombre perfecto, pero es una persona que el amor de Dios está en él. Yo nunca lo vi reprender ni retar a ningún hermano. Una paciencia muy grande, una capacidad de sobrellevar los problemas de la iglesia con mucha humildad, con mucha paciencia. Y bueno, Dios lo tiene todavía con 92 años y yo soy una persona muy que le guarda un gran respeto y un gran cariño. Porque otro pastor no me dice eso. No. Muy sabio. Claro. Bueno, entonces llegó el tiempo. Todo eso, perdón, todo eso lo veía desde la vereda del frente. Claro. Sí, llegó un momento que te viste en la misma vereda. Sí, lo que pasa es que yo era un crítico, con respeto, sí, un crítico del sistema, de la iglesia, de la religiosidad, todo eso. Y hasta que llegó el tiempo que yo conocí a mi novia en ese tiempo, y cuando llegó el momento de casarnos, se produjo una situación que yo había observado en los demás durante muchos años, que cuando yo me casé, mi novia estaba embarazada. Entonces, íbamos a ser papás antes de tiempo, y tuve que afrontar la situación, por supuesto, como corresponde, hablando con los papás. Y pasó algo extraño ahí, porque yo me di cuenta que yo era parte del sistema, no solamente cuestionándolo, sino que había entrado en el círculo y era uno más digno de ser cuestionado. O sea, ahora me tocó a mí. O sea, yo soy parte del sistema no solamente de manera presencial, en mi estilo de vida es como lo que yo criticaba. No era solo un espectador del sistema. No. Entonces ahí fue el comienzo de un cuestionamiento ya no hacia lo externo, sino que hacia mi relación con Dios. Wow. ¿Me entiendes? Sí. A ver, ¿quién soy yo? ¿Soy un religioso? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es lo que voy a hacer en el futuro? Porque ahora voy a formar mi familia,
¿qué le voy a transmitir a mis hijos? ¿Voy a seguir el mismo ritmo, las mismas costumbres que hasta yo las tengo ya? ¿O voy a procurar avanzar, crecer? No sé. Entonces ahí ya se produjo una cosa en mi corazón, digamos. En mi corazón se produjo un quiebre donde yo me sentí lejos del Señor, sentí que Dios no estaba agradado con mi proceder. Pasé por un periodo de los 9 meses de embarazo de mi esposa en ese tiempo. Yo me sentí que no estaba en comunión con Dios. Oré al Señor durante todo ese tiempo y le dije al Señor, Señor, te pido que me perdones, y para mí la señal de tu perdón va a ser que mi hijo o hija nazca sano. Entonces, fueron 9 meses que yo no me, aunque para los demás, yo por el hecho de haberme casado, yo ya tenía mi situación resuelta, Claro. porque como éramos los dos de familias evangélicas, mi esposa y yo, esto del embarazo en mi matrimonio fue un escándalo de proporciones, y alimento para todas esas hermanos y hermanas que tienen la debilidad por el chisme. Entonces, Para la farándula estuvimos evangélica. en la palestra por varios meses. Entonces, pero aparte de eso, dentro de mi corazón había cuentas que arreglar con el Señor. Cuando hay un himno que dice muchas cuentas tengo con mi Señor, había una cuenta ahí, hay una yayita que había, por fin se produjo en mí una situación en que yo me tuve que ver enfrentado al Señor, y donde tuve que examinar mi corazón y definir mi vida ante el Señor. Wow. Aceptar esto como algo bueno, si no es para tanto, si total me casé, llémosle para adelante nomás, vamos a cantar y listo. O no, o No. profundizarlo, Claro. porque yo sabía que el Señor es santo. Yo ya sabía que Él quiere que seamos obedientes. Sí. Había escuchado muchas veces la palabra fornicación, y uno abre los ojos así cuando no, pero esa palabra se había encarnado en mí, por hermano. Entonces, pero por el hecho de casarse, uno como que le echaban tierrita, no, ya está todo arreglado. Entonces, pero en mi corazón había una cuenta con el Señor, y como te digo, cuando nació mi primera hija, y la pude ver por primera vez en el hospital, vi su rostro, su hermosura, una niña muy hermosa, ahí yo sentí el perdón del Señor. Wow. Yo lo experimenté, no en la iglesia, Sí. ni en una campaña, Wow. en el hospital. Exacto. Yo sentí que el Señor me perdonó en ese momento y experimenté su misericordia. Genial. Bueno, mi hija tiene 23 años ahora y es una hermosa niña. Y bueno, de ahí empecé con esa inquietud de tratar de llevar una vida acorde con los principios que el Señor mismo me estaba revelando, y no seguir la corriente de la religiosidad, que en realidad es un doble estándar, porque eso es lo que yo... Sí, así es. Es un doble estándar. Entonces, después, paralelamente ya tuve muchos problemas insostenibles con mi trabajo, y eso me obligó a salir. Lamentablemente me costó mucho dejar la Iglesia Pentecostal de Chile. Mucho, porque todas mis raíces familiares, de amistades estaban ahí. Alejarme de amigos como con ustedes, de muchos más, fue muy doloroso.
pero el Señor, como tiene toda la película clara, para el Señor no era problema, así es uno el que se hace el problema. Claro. Entonces, además que hasta el día de hoy, y eso ocurre no solamente en esta iglesia, en toda la iglesia ocurre, cuando una persona por cualquier motivo decide emigrar a otra congregación, a esa persona se le aparta, se le discrimina. El trato ya no es el mismo. Y se considera un desertor, se le considera un traidor. Traidor, claro. Sí, pues es como... y la persona no se fue al mundo, no se hizo satánico, se fue a otra iglesia, nomás sigue siendo mi hermano, sigue siendo hijo del Señor. Lo he vivido. ¿Por qué no? Claro. Sí, ¿por qué si lo tomo, por qué no lo saludo con el mismo amor, por qué no lo abrazo si sigue siendo mi hermano? Claro. ¿Te fijas? Entonces, el sectarismo está muy metido en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia. Bueno, y a mí me pasó eso, pues yo me sentí aislado, también de mi familia, porque mi familia siguió, tanto la familia de mi esposa en ese tiempo como por parte mía siguieron en la iglesia, y yo emigré a otra congregación donde conocí otra dimensión en cuanto a la relación con el Señor. Empecé a escuchar palabras como el discipulado, y ahí se presentaba y se hablaba de Jesucristo como el Señor. Cosas que yo no había escuchado antes. Me acuerdo que en uno de los discipulados se habló del gozo del Espíritu. Y yo estaba igual que ahora con mi guitarra ahí, escuchando la enseñanza, atento a que en cualquier momento iban a decir, vamos a cantar para el gozo del Espíritu. Entonces yo tenía preparada una alabanza ahí. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y el pastor dice, el que nos estaba discipulando, se llama Eugenio Correa. Dice, muchos creen que para que se produzca el gozo del Espíritu hay que cantar, hay que adorar. Y dijo, lo que realmente produce el gozo verdadero en el corazón es cuando obedecemos y agradamos el corazón del Padre. Wow. ¿Verdad? Entonces yo me quedé con el corito preparado y me acuerdo que estaba mi hermana Ani, también estaba en el discipulado. Yo la miré y bueno, ¿y a qué vamos a cantar? Escúchame, decía, escucha. Y dice eso, para mí fue una bomba, porque quebró mi esquema, mi concepto de lo que era el gozo del Espíritu. Claro. Y leyó donde dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo. Claro. ¿Cuándo entristecimos al Padre nosotros? Cuando somos desobedientes. Wow. Cuando no le hacemos caso, los consejos, las enseñanzas que Él nos da. Así es. Somos porfiados, entristecimos el corazón de Dios. Cuando se producen estas cosas que estamos hablando, de la discriminación hacia nuestros propios hermanos por el hecho de ser de otro grupo, se entristece el corazón de Dios. Y nosotros no creo, sinceramente, que con un corito, con un momento de música, hagamos que Dios olvide esas cosas que hacemos. Lo que tenemos que hacer es cambiar de actitud, revisarnos realmente cómo es nuestro proceder. Mira, sin ni siquiera analizar cómo estamos haciendo con los gentiles, con los que no creen, sino cómo estamos siendo con nuestros propios hermanos. Antes de mirar para afuera, mirémonos entre nosotros. Claro. Ahí veamos qué pasa aquí. ¿Te Claro. fijas? Entonces, ahí hay muchas cuentas con el Señor. Mucho paño que cortar. Y cuando, claro, entonces, y ahí también escuché algo muy importante de que el énfasis apostólico y de la enseñanza de Jesucristo en cuanto a su evangelio es presentar a Jesucristo como el Señor, no como el Salvador. Si bien es nuestro Salvador, por supuesto, pero para que sea nuestro Salvador,
Jesucristo tiene que ser primero nuestro Señor. Cuando hay señorío de Cristo, el resultado inmediato es la salvación. Pero si no hay señorío de Cristo, no hay nada, no hay salvación, no hay sanidad, no hay nada. Porque todo parte por reconocer a Jesucristo como el Señor en nuestra Como vida. Señor. Ahora, esa palabra Señor, el Kyrios, tiene un uso, se entiende que ahora no se le dé mucha importancia porque ahora a cualquiera uno le dice Señor. Pero en esos tiempos, como habían esclavos y habían señores, que eran los amos, por eso se dice que Jesús es el Señor de los señores, ¿cierto? Porque en esos tiempos había esclavitud, habían siervos que eran los esclavos y ahí estaban los amos. Ahí tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido porque las personas eran compradas, las personas eran propiedad de sus amos, ¿cierto? Sí. Entonces la carta apostólica incluso para Dios no hay esclavo ni libre, dice. Claro, porque había personas que eran esclavos, eran siervos de un señor X, me compró, él es mi amo. Y él me da trabajo a mí y él me alimenta, me da un lugar para vivir, soy propiedad de él. Entonces el concepto de Señor que manejamos ahora falta mucho profundizarlo. Y por eso que en ese tiempo la gente cuando se le decía, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? No era cualquier cosa. Estaba diciendo, sí, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor y creo que Él es el Señor y quiero pedirle que sea mi Señor. Estaba diciendo de que ahora en adelante yo voy a ser su esclavo, voy a ser su siervo. Que le pertenezco. Le pertenezco. Fíjate que el apóstol Pablo cuando se presenta dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y resulta que siervo es la misma palabra que esclavo. En el original es la misma palabra que se usa. Entonces él se declara esclavo de Jesucristo. Entonces él es el amo, Jesucristo, y los demás somos todos siervos de él. Le pertenecemos, él nos compró, somos de su propiedad. Exacto. Y bueno, y la Biblia dice, hay un salmo que dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que aunque no lo reconozcamos, somos propiedad de Dios. Exacto, somos de él. Así es. Bueno, son los derechos que Dios tiene por ser nuestro creador. Exacto. Y ahí Dios te entregó la primera enseñanza para experimentar el señorío de Cristo. Bueno, hubo una enseñanza que me llamó mucho. En tu vida familiar. Claro. Hubo una situación muy particular, en realidad, porque bueno, ¿y tú dónde vives tú? Yo vivo ahí donde mi suegro, ahí en Chimbarongo. ¿Y vives con tu suegro? Sí, le dije. Entonces el pastor me dice que eso no estaba bien. ¿Y por qué? Le dije yo, sí. Porque resulta que esa no es tu casa, y tú no has dejado a tus papás. ¿Pero qué tiene? Le dije, además que yo había visto en el entorno, había visto que muchos de los jóvenes que se casaban vivían un tiempo con los suegros y algunos se quedaban por años y nadie decía nada, menos usando como argumento la Biblia, menos. Claro. ¿Me entiendes? Me acuerdo que ahí donde el pastor Milo, muchos de sus hijos se casaban y vivían un buen tiempo ahí en su misma casa, a la espera de en unos años después comprar o hacerse su casa. Y nadie decía nada, no. Y yo primera vez que escuchaba una cosa así, de que no estaba bien vivir con los suegros. Y yo, como que se produjo un remesón a mí en los cimientos doctrinales, religiosos que tenía. Y dije, pero eso ¿tiene respaldo bíblico para eso? Por supuesto, me dijo. Muéstrame. Bueno, y leyó ahí en Génesis donde dice, por lo tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y su mujer. Entonces ahí él me dijo, aquí dice, por lo tanto dejará padre y madre. Y tú no lo has dejado. Ahí tampoco hubieron gloria a Dios ni aleluya. Silencio. Claro. Obviamente si estabais bajo una cobertura y tú no podías ejercer el sacerdocio que a ti te correspondía. Claro, ahí me explicaron que en esa casa donde
yo estaba viviendo muy tranquilamente, muy relajado, muy bien, sí, estaba muy bien. Yo no ejercía el sacerdocio que Dios quiere para cada familia, pues, para cada matrimonio, porque la autoridad ahí, la cabeza de esa familia, de esa casa no era yo, pues era la casa de mis suegros, pues. Claro. Era mi suegro la cabeza o mi suegra. Bueno, ese es un tema discutible. Que no te escuchen, que no te escuchen. Que no me escucha. Entonces, pero en ningún caso yo ejercía liderazgo o cobertura como jefe de hogar sobre mi esposa y mis hijas a esa altura ya. Entonces, las decisiones importantes de la casa pasaban por mi suegro y no por mí. Claro. Entonces, y hasta en tus hijos, me imagino. Por supuesto, yo no podía corregir, poner disciplina, conversar con mis hijas, porque era interrumpido amablemente por mi suegro. No le diga nada a la niña, no le diga nada. Claro. Entonces, bueno, como todo abuelo que a los Claro. nietos no se los pueden tocar, pues si eso se entiende perfectamente. Entonces, ahí yo empecé a orar, porque yo le dije al pastor, la verdad es que yo vivo ahí porque no tengo dónde estar, no tengo dónde vivir. Y él me dijo, ora al Señor, pídele que te dé un lugar. Y bueno, yo estuve un año orando, y ya los últimos meses con aflicción de corazón, porque el Espíritu Santo abrió mis ojos, y eso que él me explicó, Wow. yo lo empecé a ver, lo empecé a notar de manera importante. O sea, era algo que no me daba cuenta antes. No me daba cuenta de que faltaba que yo asumiera el rol que el Señor me había dado como jefe de familia. Y hasta que el Señor abrió una puerta de trabajo en Curicó, donde estoy hasta ahora. Llevo 21 años trabajando en la misma empresa. Y Dios abrió esa puerta y nos vinimos a Curicó a arrendar y todo, pero ahí por fin estuvimos solos como familia, con mi esposa y mis dos niñas el año 2001. Wow. Oye, Jesús, qué bueno que tocas este tema, que nos comparte este principio del reino de Dios. Correcto. Porque imagínate, si dentro de del mismo contexto de iglesia, muchas veces esto no es un principio instalado, tomado en cuenta, vivido. No. Y hoy día nos encontramos también con una avalancha en la sociedad, en la cultura actual, de este sistema del mundo que va contra el hombre, en el fondo, contra la masculinidad, Sí. como que está esa tendencia de hacer desaparecer la cabeza de la casa, de la familia que ha puesto Dios. Así que me encanta, me parece muy importante que tú lo hayas compartido y que lo hayas explicado como Dios o el Espíritu Santo te lo empezó a revelar, porque si bien es cierto, alguien te lo dijo, pero después el Espíritu Santo empezó ahí a trabajar. Sí. Correcto. Sí. Bueno, después que llegamos a Curicó, nos seguimos discipulando, y acá en Curicó, un año después, finalmente, después que me empezaron a reevangelizar, existen algunos líderes que tienen esta visión, esta digamos, claridad del reino de Dios, que han dicho que hay que evangelizar al mundo y reevangelizar a la iglesia. La iglesia. Sí, esa frase, acepta a Jesús como tu único salvador personal, no aparece en ninguna parte en la Biblia. Lo que hay que decirle a la gente es lo que decía Jesucristo: cambia tu manera de vivir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Crean en el Evangelio. El rey, con el reino, se estableció en la tierra a través de Cristo. Cristo quiere gobernar tu vida, quiere ser el rey y señor en tu corazón,
Wow. Y es necesario que tú lo creas, lo recibas como tu Señor y le pidas a Él que te acepte como su hijo. No, tú debes aceptarlo a Él, no, Él que te acepte a ti, porque eres tú el que está en la perdición. Entonces, ponemos como que el hombre tiene que aceptar a Dios, como que el hombre tiene que permitirle a Dios entrar en el corazón. No, es al revés. Es Él el que está glorificado, es Él el eterno, Él es el glorioso, nosotros estamos condenados. Nosotros somos los que necesitamos el auxilio de Dios. Necesitamos alcanzar la salvación, necesitamos alcanzar misericordia, por lo tanto tenemos que acercarnos con un corazón contrito y humillado ante sus plantas, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Al trono de la gracia. Esa es la manera de acercarse a Dios, no con altivez de corazón. Por eso que vemos en nuestra iglesia mucha gente que dice, yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero en su forma de vivir, su estilo de vida, siguen siendo personas como si no conocieran al Señor. No ha cambiado nada. Todas estas divisiones, todas estas situaciones que realmente ante la gente que no cree da pena realmente. Y empezaste a verlo en cosas tan prácticas. Jesús empezó Dios a través de personas claves que, bueno, honramos a esos líderes también que Dios puso en tu camino y te llevaron bueno, a esta nueva en Rancagua, etapa. Claro, antes de venirme a Curicó, yo estuve como 6 meses en Rancagua. El primer pastor que me empezó a discipular se llama Eugenio Correa. Y después, cuando me vine a Curicó, pasé bajo la cobertura de un pastor de Talca que se llama Manuel Bizama. Y él me enseñó el tema del bautismo, por qué tiene que ser por inmersión, qué significa. Claro. Ahí recién me encontré con que el bautismo es morir y resucitar con Cristo. Exacto, identificarse con la muerte y resurrección de Él, como enseña Romanos. Y la palabra bautismo etimológicamente significa sumergir, así que es poco lo que hay que aclarar, es poco, está muy claro. Exacto, sí. Y lo otro, dijo el apóstol Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dice, cuando les explicó a toda la gente qué es lo que estaba pasando respecto a la llenura del Espíritu Santo, a Pentecostés, le dijo, el Cristo que ustedes crucificaron, o sea, el Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que la gente se compungió de corazón y le dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, matamos al Hijo de Dios, ¿qué podemos hacer? Claro. Y él les dijo, arrepiéntanse. Lo mismo que decía Jesús cuando predicaba. Y bautícese cada uno. Arrepiéntense, o sea, cambien su manera de pensar y de vivir. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Van a ser perdonados sus pecados y van a recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. Me gustó mucho, me gustó mucho la anécdota que me compartiste cuando te fuiste a quejar contra tu hermano. Ah, por supuesto. Dentro de esta nueva luz, ¿cierto? Revelación. Esta revelación. Que hay que tener cuidado porque, bueno, el Señor conoce el corazón y se hace el leso. Empieza también el orgullo, no sé, espiritual, no sé cómo explicarlo, de que no, ahora tengo las cosas claras. Entonces, dentro de la congregación había un hermano bien complicado y que me costaba mucho soportarlo. Pasaron unos años ahí en Talca y yo no aguanté más dentro del espíritu de no dejar las cosas ahí nomás, sino que buscar una solución. Yo fui al pastor y le dije, ¿sabe qué? A este hermano me cae mal, no me gustan las actitudes que tiene, etcétera. Y le expliqué algunas situaciones
Entonces, pastor, me dice, me escuchó atentamente unos 15 minutos de pura queja mía. Y él después me pregunta, ¿y tú has orado por él? Ahí otra vez no hubieron ni gloria a Dios ni aleluya, nada. No, le dije, no, no he orado por él. ¿Has ayunado por él? No, no, le dije, no. Bueno, me dijo, ¿sabes qué? La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros y que debemos soportarnos los unos a los otros en amor. La Biblia en ninguna parte nos manda a quejarnos los unos contra los otros. Así que anda y ora por ese hermano primero, después conversamos. ¿Y sabes qué? Bueno, me faltó explicar un poco el término de esa historia. Yo finalmente con ese hermano no cambió mucho finalmente, pero yo aprendí a soportarlo en amor. Wow. Aprendí a sobrellevar su forma de ser. Y a quitar de mi corazón ese enojo, ese distanciamiento contra ese hermano. El Señor quitó de mí esa distancia que había, y hoy en ese tema, gracias a Dios, me puedo decir que el Señor me sanó de esa, no sé, atadura, no sé cómo decirlo. Claro. Qué bueno. Jesús, se nos ha pasado el tiempo sumamente rápido. Así que, bueno, y así hay mucha enseñanza. Bueno, y ahí yo entendí, cuando conocí a Cristo como el Señor de mi vida, cuando me bauticé, ahí experimenté lo que es nacer de nuevo. Ahí hubo sentido para mí esa palabra. Yo era uno de los que se sabía la Biblia, sabía cantar, sabía orar, sabía exponer la palabra, pero me faltaba hacer que Cristo fuera el Señor de mi vida. Wow. Porque antes de eso yo hacía lo que a mí mejor me parecía, o hacía lo que a mis papás les parecía bien, obedeciéndolo a ellos. Después yo hacía lo que yo pensaba que era lo mejor para mí, pero llega un momento en que la persona debe entregar su voluntad a Cristo. Desde ahora en adelante voy a hacer tu voluntad. Y ojo, porque eso no es solamente respecto al quehacer de la iglesia, se refiere a todas las cosas que nosotros hacemos en todas las áreas de nuestra vida. El área económica, el área familiar, el área social, laboral, en todas. En todas. Por ejemplo, el área laboral, dice la Biblia que debemos servir a nuestros amos como al Señor. Eso implica hacer las cosas con calidad, significa hacerla honestamente, con buena actitud. A quienes se nos ha dado una responsabilidad laboral, hacerlo como para el Señor. Exacto. Hacerlo como para el Señor. Así es. Jesús. Y uno de los últimos principios que me costó mucho entender. Sí, justamente te iba a decir eso, Jesús. Uno de los más difíciles, tal vez. Uno de los más difíciles, ¿sí? Sí, justamente te iba a decir eso, que no quiero que se nos quede en el tintero, porque creo que es una palabra, un principio muy poderoso que necesitamos todos abrazar, y que a ti Dios te ha permitido aprenderlo, pero no ha sido aprendido en una reunión de avivamiento, no ha sido aprendido a través de la predicación de una palabra, no ha sido aprendido en un evento, en un congreso, no, sino que te ha sido aprendido a través de circunstancias adversas. Te ha tocado vivir un tiempo difícil, pero en ese tiempo Dios te ha enseñado este principio de manera increíble. ¿Qué palabras, qué verdades ha usado Dios, hasta canciones ha usado Dios para enseñarte este principio? Así que no quiero que te vayas sin que lo compartas. Claro. Bueno, hay varios principios, pero quiero compartirlo, uno importante,
es que todas las cosas, las personas, nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es verdad. Y uno dice, mi hijo, uno dice mi esposa, uno dice mi papá, o uno dice mi hermano, y la verdad es que no, todos le pertenecen al Señor. Exacto. A veces nos apropiamos de cosas o de personas que en realidad no son de nuestra propiedad. No son de nuestra propiedad. Y por creer que son de nuestra propiedad, a veces actuamos indebidamente. Hacemos una mala administración porque pensamos que nos pertenecen. Los hijos, por ejemplo. Claro. Los hijos no son nuestros. Y a veces el Señor determina, por ejemplo, llevarse un hijo y nosotros nos descolocamos. ¿Qué pasa? ¿Quién es mi hijo? No. Los hijos son de Dios. Nosotros somos de Dios. Así es. Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Como que no. Hay que darle gracias a Dios. Como que nos quitó algo. Hay que darle gracias a Dios por el tiempo que pudimos disfrutarlo. Estuvieron con nosotros. Dios nos concedió la dicha de ser papá, de ser esposo, de ser hijo. Así es. Y mientras esté esa posibilidad, hay que aprovecharla al máximo, bendecir, entregar amor, abrazar, porque en algún momento Dios va a tomar lo que es suyo. Y Él tiene todo el derecho a hacerlo porque Él es el dueño. Y nadie puede decirle nada porque Él es soberano. Así es, así es. Ni siquiera cuando nos toque a nosotros. Ni siquiera cuando nos toque a nosotros. Entonces, en el último tiempo, el Señor me hizo pasar por una situación donde me di cuenta de que no tengo nada. No tengo nada de todo eso que se construyó, la familia, la esposa, hijo. Ahora no hay nada. Solamente veo ocasionalmente a mis hijos y entender eso, y aún así en esa circunstancia aprender a decir gracias, Señor. Wow. Gracias, Señor. Porque la Biblia dice, da gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo, sí. Todas las cosas te pertenecen, todas las personas, no, mis hijos no son míos, mis viejos no son míos, todo es del Señor. Así es. Y en los peores momentos, cuando uno cree que, cuando viene la aflicción, la Biblia dice, el amigo se ve en la aflicción. En los peores momentos, cuando uno se siente solo, ahí uno realmente conoce al Señor como amigo, como padre, Nuestro Señor Jesús es nuestro Padre, nuestro amigo. Pero no es un amigo como ese amigo que uno se abraza y se toma una bebida, un asado, pero en las circunstancias estas muchos desaparecen. Gracias a Dios yo tengo amigos acá en Curicó que incluso no siendo cristianos, que nunca se apartaron de mí, pero ese amigo que estuvo en esas noches de soledad, de oraciones extensas, y yo nunca había orado, por ejemplo, con clamor. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. Con gemidos. Con gemidos. Yo nunca había orado así. Nunca. Nunca en mis 49 años, 50 años, nunca había orado de esa manera. El Señor estuvo ahí. Tú me decías que una canción que ustedes una canción que ustedes han cantado por tantos años, que se llama Huellas, se encarnó. Claro, hay una canción, lo conversábamos hace poco con mi hermana, que muchos años nosotros estuvimos ministrando canciones hacia los demás, diciendo pero un día llegaron las luchas y las pruebas también, me sentí yo más solo que nunca y una sola huella tan solo yo vi. Y nosotros las cantábamos siendo jóvenes y mirábamos a los demás que lloraban y clamaban. Y
nosotros la verdad que incluso nos daba lata cantar tantas veces esa canción. Pero ahora esa canción se encarnó en mí. Wow. Esa canción se encarnó. Y ahora hasta cuesta cantarla a veces. Esa canción que cantó por muchos años mi hermana y que la grabó el año 91, El Leproso. Nosotros la cantábamos y quiero curar tus heridas. ¿Cuántas heridas tenían los hermanos? Tanto físicas como espirituales o emocionales. Claro, sí. Entonces lloraban los hermanos y nosotros nos mirábamos, ya, dale nomás, repitámosla. Pero esa canción se encarnó tanto en mi hermana, en mí y en muchos más. Nos tocó sentirnos como ese leproso que clama al Señor por una sanidad sí. Interna, que sane nuestro corazón, que sane nuestra mente. Y escuchamos la voz del Señor que dijo, sí quiero, sé limpio. Sí. Wow. Una palabra para aquellos que están pasando por este valle, que nos estén escuchando y que nos van a escuchar en algún momento. Yo le decía al Señor en algún momento, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Yo te he dado toda mi vida. Yo trabajé como músico, pero nunca me alejé del camino. Yo evangelicé en muchos lugares con la música y le presenté todo mi currículum al Señor. Wow. Y el Señor me trajo a mi mente a un hombre que sale en la Biblia que se llama Job. Yo no te puedo decir que el Señor me habló audiblemente, pero vino a mi mente un pensamiento. Y yo escuché en mi corazón y el Señor me dijo, ¿se te murió tu hijo? Wow. ¿Se te murió tu mujer? ¿Se murió tu papá? ¿Estás enfermo? Todo lo que tú has sido en tu vida, yo te lo he dado. Wow. Ahí me di cuenta que yo no sabía orar. Y no sabía con quién estaba hablando. El único camino para encontrar a Dios es postrarse a sus plantas, reconociendo su soberanía. Sea cual sea la situación que estemos pasando, la única manera de encontrarnos con Dios es que dobleguemos nuestro corazón y reconozcamos que somos nada delante de Él y que todo le pertenece a Él. Todo lo que nosotros pudimos hacer, el talento que yo tengo de la música es de Él. Sí. La capacidad intelectual, la capacidad, no sé, todo es de Él. Todo lo ha provisto Él. Todo ha sido la Biblia dice confiado que, a nosotros, ¿no? Sí, somos meros administradores, nada más. Exacto. Mayordomos. Y si el día, así que yo vivo ahora diciéndole al Señor en mis oraciones, Señor, si un día tú me llevas, yo me voy agradecido. Wow. Qué genial. Si tú decides tomar mi vida, gracias por todo, Señor, por lo bueno, por lo malo, porque lo malo me enseñó a acercarme a ti. Wow. Sí. A través de las cosas tristes te descubrí y me acerqué a ti. Wow. Sí. Como dice el Salmo 27, verso 10, salmista, aunque mi padre y mi madre me fallaran, con todo Jehová me recogerá. Wow. Gracias, Jesús. Amén. Así es. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias Así es. Por esta tremenda bendición que ha sido el escucharte, el ver cómo Dios ha ido revelándose a tu vida, amándote
y Amén. haciéndote crecer a través de ese amor, Claro. haciéndote conocerlo a Él, cautivándote cada día con ese amor. Amén. De tal manera de no ser un simple asistente a unas reuniones, a unos eventos, no ser un simple participante de un sistema o integrante de un sistema, sino que ser un seguidor de Jesús. Amén. Así es. Así que quiero darte muchas gracias porque es una palabra muy, muy reveladora para quienes Dios va a traer a escuchar este testimonio. Amada mía. Sí, doy gracias al Señor por tu vida, Jesús, Sí. por tu honestidad, por tu sinceridad, por tu alegría también. Y me quedo con este principio, con esta idea clara acerca de quiénes somos y de lo que somos y que lo que tenemos se lo debemos al Señor. Amén. Ciertamente uno tiene que reconocer, no con soberbia ni con orgullo, de que hay muchas cosas que logramos o que Dios nos permite lograr a través del trabajo, de los talentos, y eso no es desconocer los propios talentos que hemos tenido de parte de Dios, sino que más bien magnificar y dar gloria a Dios y decir, esto Amén. que tengo no es mío, Dios me lo prestó, yo tengo que usarlo y hacer y darle fructificación. Pero hay algo importantísimo que creo que nunca se nos tiene que olvidar, y es que nuestra vida le pertenece a Dios. Tú dijiste algo muy importante y que la palabra de Dios también lo reafirma, y es que fuimos comprados, fuimos limpiados, Creados, sino que comprados. Comprados, o sea, fuimos creados en primer lugar, después Adán y Eva, que nos representan muy bien, tanto a hombres como a hombres y mujeres, y a través de ellos nos mandamos el tremendo condoro y nos alejamos de Dios. Así es. Dios tuvo que propiciar un plan para rescatarnos, para pagar un rescate. Y por lo tanto, como pagó un rescate, Él es nuestro Señor. Y nosotros le pertenecemos. A veces nos ponemos un poco soberbios, nos volvemos soberbios, decir muchas cosas. Sí. Queremos ser independientes, pero finalmente me quedo con eso que tú dices, que la Biblia lo reafirma, vuelvo a decirlo, y que es que nosotros le pertenecemos al Señor. Y Él es el dueño de nuestra vida. Y creo que nos da descanso el poder saber esto. El que en su vida y en sus manos está el control de nuestra vida, que tenemos que movernos, tenemos que trabajar, tenemos que dar pasos, tenemos que dar o tomar decisiones, pero Dios nos guía y Dios nos protege y a Él le pertenecemos. Y como decía Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Así que me quedo con eso. Y eso, ¿sabes qué? Hasta a uno le da así como tranquilidad. Amén. Exactamente. Descanso. Descanso. Lo que pase, sí. Exacto, pase lo que pase. Trae descanso. Sé que Dios está conmigo. Y sé que no me va a dejar, porque como le pertenezco, no me puede dejar solo. Sí. Así que me quedo con eso. Así que te agradezco, creo que en nombre de muchas personas que te van a escuchar o que te están escuchando en este momento, te doy gracias por haber compartido todas estas vivencias, por ser honesto, por ser sincero, por ser inquieto, por ser preguntón, espontáneo, por ser reflexivo, por no tragarte todo lo que te decían, por investigar y por compartir hoy día tu historia, que sé que para muchas personas va a tener mucho sentido y va a ser de mucha ayuda. Así que muchas gracias, Jesús. Amén. Gracias, amigo mío. A usted. Ha sido un placer. Sí. Sí.
tengo un lindo recuerdo de, en algún momento, en algún encuentro juvenil en Rengo, me acuerdo de haberte dado un abrazo a ti, José. Me acuerdo que lloramos juntos porque el Señor nos estaba abrazando, pero en ese minuto yo no dimensioné el lazo que se estaba produciendo más allá de la amistad, más allá de lo que tiene que ver con la iglesia, el lazo espiritual entre nosotros. Entonces, puedo decir que eres mi hermano, mi amigo. Yo te agradezco mucho la invitación. Yo siempre digo, son pocas las personas que me conocen y yo te considero a ti uno de ellos por los años, por las conversaciones que hemos tenido cuando nos vemos. Y lo último que quiero decir, que es, entre tanta cosa bonita que viví en los momentos más duros, en mis enojos con Dios, también me enojé en oración, enojado con Dios. Hubo un momento que un día le dije, ¿sabes qué más, Señor? Ahora te entrego todo. No quiero saber. Hazte cargo tú de las... Renuncio, dije. Exacto, un día renuncié a tratar yo de arreglar las cosas. A andar craneando qué puedo hacer para solucionar mi situación. Y cuando le dije al Señor, ¿sabes qué? Toma, ahí está el fruto. Te entrego el control. Y lo que decía Carolina, descansé, pude dormir tranquilo, porque hasta ese momento tomaba pastillas para dormir, sin supervisión médica, por supuesto, por las mías. Pero a partir de ese momento pude dormir en las noches tranquilo, descansar, estar en paz y confiar en Dios. Wow. Y que Él decida qué va a pasar con la situación, no lo que nosotros queremos, lo que Él decida. Así es. Wow. Así es simple. Eso es todo. Eso es todo. Wow. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue Jesús. Sí. Ahí vuelve. Ahí viene. No te vayas, Sí. Jesús. Ha vuelto. Sí, porque la Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos. Pero su fin Sí. es A veces muerte. uno quiere transitar por un camino que uno, no, pero si esto es lo correcto, si esto es lo que dice la palabra, si esto es lo que... Pero el Señor se lleva por otro lado. Claro, así es. Muchas gracias. Bueno, finalmente quiero que terminemos con un texto bíblico. Así que hay que estar atento ahí a poner por sobre la voluntad de uno lo que el Señor diga, lo que el Señor decida en su perfecta voluntad. Así es. Es lo mejor. Dice primera en Él. En él. Dice primera de Crónica 1:29, verso 14 al 16, dice: Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado, en realidad te pertenecen a ti. Así es. Son tuyas. Tú nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti hemos recibido. Así es. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria, que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra, sin esperanza alguna. Todo te pertenece a ti. Bendiciones a todos. Amén. Sí. Bendiciones a amigos, familia que comparte este tiempo con nosotros. Un abrazo gigante y nos vemos, si Dios así lo quiere, en otra ocasión. Amén. Bye, bye. Bendiciones.